Buenos días, Isnardo. Bienvenido a esta entrevista. Gracias por colaborar con nosotros. Bueno, Hola, hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. bueno, profesor Isnardo, la intención aquí de esta entrevista es proporcionarle unas preguntas y que usted nos las responda con el mayor gusto. Entonces, la primera pregunta que tenemos para usted es: ¿qué rol, Bueno, la primera, qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza de la propia cultura? Bueno, el docente de educación artística en el área de la cultura, pues yo creo que es muy importante porque es el que puede, pues, generar una conciencia en el estudiantado e inclusive dar a conocer eh, cuáles son los aspectos culturales, pues, de un lugar, de una nación, de un país incluso. Eh, y de pronto quitar o eliminar un poco esos paradigmas que se tienen, por ejemplo, en el caso acá de la costa, que lo único cultural que tenemos es el carnaval, por poner un ejemplo. Eh, la misión del docente es pues dar a conocer que la cultura va más allá de una fiesta que se realiza, que hay otros aspectos, eh, otras características que, que también hacen parte de lo que es la cultura de esta ciudad o de esta región, como se quiera ver o como se le quiera pues dar a conocer al estudiantado. Entonces, el docente de educación artística pues te da o te permite o en su trabajo tiene la posibilidad de, de cambiar esa visión y darle una perspectiva diferente eh, en el caso del estudiantado a lo que es una verdadera visión de lo parte oral, la parte escrita, en las costumbres, pues todo lo que representa el conocimiento de la cultura. Ok, ok, Isnardo, bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre el tema del arte local? Eh, uno de los grandes problemas que de pronto había antes, te estoy hablando, pues no sé, hace unos 20 años, eh, cuando se realizaban las pruebas de estado, me acuerdo mucho, 99, 98, para esos años atrás, es que las preguntas venían un poco descontextualizadas de la región, entonces te hacían preguntas un tanto, a veces de parte cultural, pero de la región, una región diferente a la donde tú vives. Entonces, como decían vulgarmente, esas preguntas son allá hechas por los cachacos, entonces te preguntaban sobre cosas como el cultivo de papa, cuando en una región como esta nosotros cultivamos yuca, cultivamos otro tipo de tubérculos, entonces estas hacían preguntas un poco descontextualizadas de tu región. Eh, y se llega a la conclusión que es muy importante pues que en cada región pues se conozca básicamente y de gran manera lo que se hace eh, en esa región, en todos los aspectos culturales, todo lo que conlleva pues a conocer una región específica. Entonces, en las escuelas se empezó a ver ese cambio en el que el docente pues enfatiza pues mucho más en lo que es el sector, la región en la que está viviendo en esos momentos. Es muy importante porque pues tú debes conocer primero cómo es el desarrollo local, eh, desde el aspecto cultural, desde el aspecto económico, desde el aspecto social, pues para poderlo después mirar de una forma más globalizada. Hay que empezar primero por lo propio, identificarlo, conocerlo, para poder hacer después una comparación crítica con lo que se ve por fuera. Entonces ahí está la verdadera importancia y es una discusión que se ha tenido
desde hace mucho tiempo y se debería hacer. No se está haciendo en un 100%, no se está haciendo en un 100%. Hay instituciones en las que se habla muy poco de lo que es el aspecto cultural de la región, del lugar, de la ciudad donde viven o del pueblo donde están, no se hace mucho, que sí es importante, que es bueno conocerlo, que hay que partir de lo propio para conocer lo de fuera. Entonces ahí se va en el camino y ahí se va haciendo ese proceso. Y respecto al arte, entonces, ¿cuál es tu opinión, el arte local? Bueno, en cuanto al arte local, sí, es que me salió un poquito de la respuesta. Sí, en cuanto al arte local, no, es indispensable pues conocerlo, identificar, como te decía ahorita, pues es deber de la educación o de las mismas escuelas, de los mismos docentes, comenzar a identificar qué es lo que nosotros como tal nos rodea, conocer cuál es el arte que hay pues en nuestro propio entorno para conocer de dónde son sus orígenes y para pues poderlo dar a conocer y pues poderlo hacerlo pues que sea conocido en otros lados. Esa es una deuda que también se tiene. A veces nosotros no conocemos ni a los propios artistas locales y no te estoy hablando solamente en música, en la parte de la plástica, en la parte de danza, no los conocemos. Los que menos se conocen, diría yo, son los artistas plásticos de nuestra ciudad, de acá de nuestra región, son los que menos se conocen y se tiene esa deuda. Nosotros no, o hay muchas instituciones o hay muchos docentes que no hablan del arte local como tal, no hablan o solamente lo enfocan en algo que es carnaval. Es el problema, que se cree que solamente el carnaval es lo único artístico, lo único cultural que hay y hay otros tipos de manifestaciones. Un ejemplo claro, yo creo que tú le preguntas a cualquier estudiante aquí en Barranquilla, le preguntas quién es el maestro Gino Márquez y no saben quién es, y no saben todo el trabajo tan bonito y toda la parte de su trabajo en escultura que ha hecho en la ciudad. Una persona sencilla, un artista humilde, sencillo, que es una persona que se da a conocer mucho, que es muy carismático, que tú lo consigues en tu casa y es una persona muy social y hay muy poca gente que sabe quién es y escuchan el nombre y sin ese quién es no sabe, porque no nos hemos acostumbrado, no nos hemos enfocado en conocer lo que es el verdadero arte local. A veces hay maestros que ni siquiera los conocen, o sea, hay maestros que no conocen ni siquiera quiénes son los artistas, en este caso plásticos que hay en la ciudad, que creo yo que son los con los que más deuda se tiene. De pronto nosotros conocemos muchos artistas en cuanto a la danza, en cuanto a la música, etcétera, pero los artistas plásticos son los que con los que se tiene mayor deuda. Entonces es un deber comenzar a identificar y a dar a conocer cuál es el arte que hay aquí por lo menos en la ciudad y conocer a esos artistas, a esos maestros que todavía están vivos, que todavía están haciendo arte, que todavía están haciendo obras, están trabajando en eso y que sencillamente los estamos ignorando. ¿Sí me escucharon? Sí, claro, perfecto. Gracias, Ignacio, Ok. por la aseveración. Bueno, te estás hablando de algo muy importante y es de los artistas plásticos locales. Para, para eso, Sara te tiene una pregunta respecto a esos artistas locales. Dale, Sara. Bueno, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, es imposible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual. Repíteme la pregunta, se entrecortó un poco, Sí, porfa. claro. En una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, es imposible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual. Sí, debería potencializarlo. Eh, debería potencializarlo y, y debería pues hacerse una verdadera
creo que interpretación de esa pintura del carnaval, como tú me mencionas ahí. Eh, pero a veces consumimos, pues una sociedad que es tan consumista de imágenes, eh, podemos a veces consumirlas, pero a veces no somos críticos ante ellas, no tenemos un pensamiento crítico ante ese consumo de imágenes como tal. Entonces muchas veces simplemente miramos, pero no observamos y no hacemos como un análisis crítico o una interpretación sobre lo que es esa pintura del carnaval de las que tú me mencionas. Eh, a veces estamos tan acostumbrados a observar y a consumir, a observar, 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 pero verdaderamente no nos detenemos a interpretar eh, qué nos quiere decir o qué nos quieren o qué mensaje nos quieren dar o qué quiere verdaderamente pues representar. Nosotros podemos ver un imán y decir, ah, eso es carnaval porque le vemos colores, le vemos no sé qué, pero verdaderamente no nos detenemos a mirar exactamente cuál es el mensaje o lo que el artista pues quiso dejar plasmado ahí. No es solamente ver pintada, por poner ejemplo, una negrita puloy, porque sí, la veo, ah, es una negrita puloy, ese es carnaval, pero a veces no analizamos el trasfondo de la obra. Y esas imágenes del carnaval muchas veces pues lo que están es presentando o están mostrándonos o dándonos a conocer verdaderamente lo que es el origen eh, de, 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 lo que es una fiesta, el origen de lo que es todo este evento como tal. Entonces, y las consumimos muy poco, a veces las interpretamos y a veces tienen mensajes bastante sencillamente los estamos pasando pues desapercibidos. Digamos que es una forma de analfabetismo visual respecto a que no, pues podemos ver una obra, pero solamente se queda en eso, en mirarlas y no en reflexionar un poco Muy sobre buen su aspecto, mensaje. sí. Es exactamente eso, sí. No somos una sociedad consumista de imágenes, pero nosotros lo que vemos son imágenes, pero nunca nos detenemos a ser críticos en, en lo que nos están mostrando. No interpretamos, sabemos y listo, ah, se ve bonito, ah, qué bonito se ve, no sé qué, pero uno no se pone a analizar y mirar, pero, ajá, ¿qué quiere decir el artista que nos puede conocer? Es una carencia que tenemos, y no solamente con, pues, con saliéndonos un poquito de lo que es pintura al todo que nos toca consumir visualmente, no lo interpretamos, sino que simplemente estamos mirando y esa de criticidad cobrando con grandes de, de, verdadera imitación. Estamos con ese. Bueno, hubo una interferencia ahora mismo. Vamos a esperar que el compañero se conecte, el profesor Ignarto. Ya nuevamente ingresó a la sala. Se había salido la videollamada, no sé, ¿ya está? Ah, aquí está. Por un momento se desconectó. Bueno, profesor Ignarto, nos gustaría que nos comentara sobre esta pregunta.
¿Cree que las pinturas de los maestros Lócar y Nito Cecilio puedan servir para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla? Loca y Nito Cecilio. Sí, No los- son unos artistas locales de aquí de Barranquilla que pues se han encargado, bueno, de pintar más que todo obras del Carnaval de Barranquilla y son artistas, además de pues locales, también internacionales, se han dado a conocer en varias partes del mundo. Entonces, si usted cree que estas pinturas pueden servir para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla. Pero es que Isnardo no los conoce y no podría afirmar si sirven o no. Creo que aquí la pregunta sería a qué se debe esa desinformación respecto a estos Ujú, artistas. Exacto, yo lamentablemente no los conozco. No los conozco. Es más, de pronto hasta he podido haber visto su obra y, y no sé quiénes son. Era lo que te decía, o sea, es el problema eh, de no conocer y no tener de pronto, no sé si es decirle publicidad o decirle eh, desconocimiento pues de lo que es él como artista como tal. Eh, Lamentablemente nosotros también estamos en una ciudad que hemos echado a un lado también bastante esos aspectos. Eh, no le damos como la importancia eh, que merece el artista y sobre todo el artista plástico. Aquí somos más musicales y somos más de las artes, de la danza y más de la música. Es lo que más pues aquí se da a conocer y es lo que de pronto más identificamos. Eh, pero al artista plástico aquí, como te decía al comienzo, nosotros le tenemos una deuda grandísima, una deuda muy grande. Eh, es más, busqué enseguida prendí el computador y enseguida lo busqué, yo voy a buscarlo. Y ya comencé a mirar de lo que es su trabajo. Aquí lo estoy viendo y es muy claro, es una representación eh, de lo que es el carnaval, sí lo estoy viendo. Hay muchas cosas que lo representan y que no lo mira solamente como el aspecto cultural, ya lo estoy viendo acá como el aspecto cultural de que el carnaval solamente es los disfraces y las comparsas y el baile, no. Eh, lo muestra como una liberación de lo que es el alma y sacar no solamente lo que es el aspecto de la fiesta, sino que también la persona como tal se libera de muchas cosas y sencillamente se deja llevar por el ambiente. Hay unas obras muy interesantes, aquí las estoy viendo, de Ángel Locar. Eh, sí representan, creo que sí, pueden representar claramente lo que es parte de nuestra fiesta del carnaval como tal. Algunas obras las veo muy claras en lo que es pues, nuestro carnaval, pero le da eh, una visión muy diferente. Eh, Da como una muestra de lo de que el carnaval no solamente es una celebración, sino que también puede ser hasta un estilo de vida. Entonces, es lo que podría decir pues hasta el momento de él, porque la verdad no lo conocía y eso es una de las grandes deudas que tenemos con estos artistas.
Gracias, Ignardo. Sí, muy interesante tu apreciación porque para eso son estas preguntas, para identificar esas falencias que hay no solamente en los estudiantes, dado que esta investigación nace producto de eso, de una prueba piloto realizada a estudiantes del programa que pues tampoco conocían mucho de estos artistas. Y bueno, al parecer también están esas falencias en los profesores y en las entrevistas que hemos realizado, pues también están esas falencias, incluso en artistas que pintan el carnaval, pero no conocen su historia o no conocen, digamos, la idiosincrasia, la cultura o las formas y símbolos que se encuentran en el carnaval. Entonces, como tú dices, es una deuda muy grande. Entonces, para eso, te tengo la quinta pregunta, que es, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Importante, necesario y es urgente, diría yo, muy urgente. Debemos comenzar a reformar pues lo que es el conocer más sobre el arte local o lo que representa como tal el carnaval, hablando específicamente pues el arte del carnaval. Porque es que, como te digo, siempre lo hemos llevado o nos enseñaron, porque es que no es de ahora, o sea, ha sido desde siempre, de que el carnaval pues nada más es la fiesta de las comparsas, de las cumbiambas, los 4 días, de los desfiles. Y es lo que desde mucho tiempo nos enseñaron, desde mucho tiempo lo vimos en las escuelas, y todavía se está acostumbrando a ver eso, a ver eso. Lamentablemente, eh, eh, empezamos con eso y de pronto muchos no nos hemos pellizcado como que, o sea, ven acá, o sea, el carnaval no solamente es esto, porque lo identificamos nada más con el baile, con las comparsas, y cuando hay otros aspectos que también son importantes, la pintura del carnaval, por lo que pues puedo ver ahora, pues tiene también una gran particularidad y nos da pues una visión pues supremamente diferente de lo que es la fiesta como tal. Eh, Creo que estoy seguro que hay más personas por fuera de la ciudad que conocen a estos artistas pues que nosotros aquí localmente. Eh, y lamentablemente pues a la ciudad también le faltó como potencializar esos aspectos, le faltó potencializar mucho esos aspectos. Y han tratado de hacerlo, han tratado de hacerlo y han tratado de darlo a conocer. Ese carnaval de las artes que se viene realizando eh, todos los años, pues es interesante y sin embargo, pienso que todavía le puede faltar pues dar a conocer más lo que es el arte local, esos artistas que representan lo que es el carnaval eh, como una visión pues completamente diferente, como un aspecto verdaderamente cultural y no fiestero. Y en las escuelas debemos hacerlo, no tenemos como una política pública en la ciudad en cuanto a educación de identificar esos aspectos del arte. Aquí no hacemos, aquí son muy pocas las galerías que se hacen o muestras en galerías de artistas y si se hacen la publicidad es muy limitada. Y pues nuestros museos se están cerrando básicamente porque pues no les interesa mucho como alimentar esa cultura, alimentar a la persona en cuanto a eso. Eh, Hablando así, pues, un día, de un día eh, leyendo un artículo hace años me acuerdo mucho, de pronto me desvío un poquito del tema, el artículo hablaba porque Julio Mario Santo Domingo, que es un barranquillero, hizo su teatro en Bogotá y no lo regaló a la ciudad de Barranquilla. Entonces, sencillamente leyendo, me di cuenta que, pues, que lamentablemente en la ciudad no se consume, no somos consumistas de esos aspectos culturales así de esa manera, no nos gusta
la pintura, no nos gusta la escultura, aquí no tenemos galerías donde uno pueda ir, museos están todos prácticamente acabados. Y eso es lo que nos está haciendo, pues, cada día desconocer lo que es el verdadero significado de lo que es tener una ciudad cultural y no solamente llevarlo, o con el perdón de la palabra, tener el pajazo mente de decir que es que nuestra cultura solamente se evidencia es en las comparsas que bailan en carnavales y las cumbiambas que tocan o los grupos que tocan en un festival de orquesta. Entonces, eh, ahí está la verdadera tarea, lograr que desde las escuelas pues podamos dar a conocer todos esos aspectos y pues que no solamente sean consumirlos y observarlos, sino también pues tener ese pensamiento crítico hacia lo que es la cultura y sobre la pintura del carnaval, que es lo que estamos hablando, pues darla a conocer más en nuestras escuelas. Y nosotros como docentes pues aprender y comenzar a conocerlo para poderlo pues mostrar y poder. Vale, Nardo, gracias. Bueno, ahora la siguiente pregunta, necesito que preste mucha atención porque es un poco larga. Entonces, cualquier cosa, si te pierdes un poco, la repetimos, no hay problema. La Dale, dale. la sexta pregunta es una afirmación de Pierre Bourdieu, que me imagino que en el programa lo habrás tocado, sociólogo, y él afirma algo. Sí, sí, Dice lo siguiente: decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada por desarrollar en ella la libido artística, que es el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Te la repito. repítela. Correcto. Según Bourdieu, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Perfecto. Ante, Algo, ante, bueno, dale, dale. te confirmo dos cosas. Líbido artístico es el amor al arte o la necesidad del arte. ¿Listo? Para Sí, que, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. listo. Entonces, ante esa aseveración de Pierre Bourdieu, eh, tengo dos preguntas para ti. La A es, ¿qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? No, es demasiado pertinente. Muy, muy pertinente porque, eh, como te decía ahorita, nosotros no nos enseñaron a, a querer o a tener esa necesidad, ese deseo de conocer esos aspectos del carnaval, esa parte cultural del carnaval. No nos las enseñaron y no nos enseñaron a desear observarlo, a desear analizarlo, no. La culpa de pronto, como diría él, la culpa no es del pueblo, la culpa no fue de nosotros, la culpa fue sencillamente en la forma que nos, que nos educaron con respecto a identificar ese aspecto cultural. Es muy, muy acertado porque, pues como tal, nosotros no tenemos aquí deseos ni necesidad, esa libido, como decías tú, de consumir, de consumir arte, de consumir esas características pues del arte o del carnaval específicamente. Entonces, claro, es demasiado pertinente la apreciación de Pierre-Félix Bourdieu. Bourdieu. Gracias. Bourdieu es la cosa. Sí. Y en digamos, la segunda parte de la sexta pregunta es, que la B,
¿Esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural? No, no. Creo que estamos todavía muy, muy biches en ese aspecto. No, en la educación y en las escuelas no estamos despertando esa necesidad de de consumir ese tipo de arte. Uno de los grandes problemas de las escuelas, y sobre todo acá, es que eh, creer que las clases de arte o la asignatura de arte como tal es hacer manualidades, que nada más se dediquen a pintar, a hacer trabajitos con materiales reciclables, hacer el trabajito navideño, la tarjetica del Día de la Madre, la tarjetica del Día del Padre. eh, es lo que en las escuelas se acostumbró y muchas veces eh, llegan muchos docentes nuevos que de pronto tienen un poco más de ese conocimiento de lo que verdaderamente es la enseñanza de la educación artística como tal, y a veces se tienen que ver reprimidos porque en la institución un rector, un coordinador no te permite, no, tú tienes que hacer es esto, y como te estamos evaluando, si no lo haces, pues, ajá, tu calificación no va a ser la mejor. Eh, Hay algunos que son más rebeldes que otros y se va haciendo y se va dando a conocer. Pero como te digo, no hay una política pública en educación donde obligatoriamente a al estudiantado se le enseñe o se le muestre y se despierte esa necesidad de consumir arte. Y en este caso, pues hablando del carnaval, de las pinturas del carnaval como tal, eh, mostrar que el carnaval es más que eso, es más que el baile, como te lo pues, he dicho de pronto en preguntas anteriores. A veces de pronto puedo estar pareciendo que redondean lo mismo, pero es que ahí es donde está el problema, eh, que desde la escuela como tal no se está potenciando eso, no se está enseñando a lo que es una verdadera apreciación artística que no lo hacemos. A veces creemos o a veces pues se piensa que es aburrido, o a veces es el miedo a pensar que es que tú no estás trabajando en una clase bien, un docente artística, porque el peladito no es con una manualidad o con una pintura. Pero más que eso, es darle a conocer que hay mucho más allá que simplemente coger una cartulina y pintar, sino que también hay que saber identificar esos movimientos artísticos, conocer a esos artistas y tener una interpretación de lo que es el arte como tal, consumimos, que es lo que más eh, nos bombardea a diario, y lamentablemente nosotros desde el arte no estamos dándole a ese estudiante ese pensamiento crítico para que él pueda definir o despertar también esa necesidad de, de consumir eso, porque es que a los niños no les gusta ir al museo. Pero si les garantizo que si un niño le dice, papi, yo quiero ir al museo, papi, yo quiero que me lleves a ver unos cuadros, te garantizo que el papá, así no le guste, pues lo va a llevar. Bueno, vamos, listo, le va a parecer hasta interesante. Ah, mi hijo quiere ver obras de arte. Bueno, vamos, no sé qué. Es mejor que estar pegado en el celular todo el día. Entonces, si no acostumbramos o no, desde la escuela no cambiamos o no le damos ese giro a lo que es la enseñanza del arte, no como reproducción artística, sino como consumo, como observar, como alimentarse, como desearlo, pues seguiremos, y sobre todo en esta ciudad seguiremos pues desconociendo a nuestros artistas plásticos, que es lo que de pronto son los que más se, se ven pues afectados o son los que menos se conocen. Ok, Isnardo, digamos que has caído de alguna manera en la siguiente pregunta, porque has tocado el tema
de las manualidades en la educación artística y digamos que solamente se queda en ese aspecto, en la técnica, pero no sé, no hay como un avance respecto a un pensamiento crítico, reflexivo, eh, respecto a una obra. Entonces, de lo que tú has dado en artes plásticas, en los colegios que has trabajado, eh, ¿has incorporado en el aula alguna temática del Carnaval de Barranquilla durante los días que se celebra esta fiesta? Si es así, puedes nombrar algunas temáticas o No, actividades. no. Yo no doy temas de carnaval en época de carnaval. No lo, no, no lo hago así. Primero porque en la malla o en la malla en la malla de educación artística no está contemplado que se trabaje de esa forma. Primero porque es una escuela que pues desde el comienzo, desde que yo estoy allá, no lo mete o no lo asume como una temática. Bueno, sí, porque carnavalito en el colegio, entonces ahí es donde se muestra los chicos que van a presentar sus bailes, porque es que tengo, en la institución tenemos una particular, está ubicada en el suroccidente de la ciudad, es una institución de carácter público, eh, está cerca del barrio La Manga, está cerca del barrio Nueva Colombia, está cerca del barrio El Valle, el Bajo Valle, y hay mucha comunidad afro. De hecho, hay muchos palenqueros en el barrio, mucha gente que es de San Basilio de Palenque. Entonces, son muchos estudiantes los que tenemos que están en la mayoría de los grupos de danzas que están, pues, o que pertenecen al sector. Tengo estudiantes de Fuerza Negra, tengo estudiantes en CIMA, tengo estudiantes que están en el grupo, en el otro, tal. Entonces, son estudiantes involucrados en lo que es la danza como tal. Entonces, porque ellos mismos se organizan, no, profe, nosotros organizamos, ustedes revísenos, y ellos mismos se montan un mapa, ellos mismos se montan una cumbia, ellos mismos se montan, porque ya están acostumbrados y es lo que hacen comúnmente. Yo como temáticas no lo meto, no lo tengo contemplado en, en la malla, no lo tengo contemplado. Sin embargo, miramos aspectos del carnaval, no como el carnaval de Barranquilla, pero sí vemos aspectos como qué es el chandé, o cuál es la cumbia, o el origen de las danzas africanas, o origen de qué es el bullerengue, y lo miramos más sobre cuál es el origen, de dónde proviene, por qué se llama así, y por ese camino es que lo trabajo. ¿Por qué? Porque es que entonces, como te decía, se va encaminado a que solamente es para el carnaval, entonces ellos ven carnaval de Barranquilla entre febrero, entre marzo, por ahí en la primera etapa, en el primer periodo son las temáticas obligadas, que es el carnaval de Barranquilla, el carnaval de Barranquilla como patrimonio, entonces siempre se ve lo mismo de que el carnaval es patrimonio declarado por la UNESCO, tal, pero no se llega a fondo sobre o por qué provienen esas danzas. Entonces, prefiero yo enseñar a los niños eh, que la danza del Congo es una representación de lo que era la forma en que los africanos cazaban, un ritual para la conmemoración de la caza, y por eso habían unos bailarines que se vestían de animales y los otros iban con sus lanzas, iban con sus trajes típicos para la guerra y tal, no sé qué. Entonces trato de hablar de lo que es el origen o la interpretación de lo que es ese baile, y no solamente ver a la gente con los disfraces y el poco de adornos y danza y no sé qué, y los otros disfrazados que se disfracen. Es tratar de que el estudiante pues entienda que todo tiene un origen y que todo tiene una interpretación. Entonces, yo de esa forma es que lo trabajo.
de esa forma es que lo trabajo. Como una temática en la malla como tal, que tú mires mi malla académica y digas, Carnaval de Barranquilla, orígenes, bailes, no sé qué, no lo tengo. No lo tengo y pues no creo que lo vaya a tener así. Simplemente lo voy manejando como aspectos políticos, o sea, de dónde viene, por qué se llama así, de dónde salió, qué representa ese vestuario, qué interpretación le puede dar. Así es que lo enseño yo. Trato pues de enseñar. Ok, Isnardo, ya la última pregunta, teniendo un poco de línea con la pregunta anterior. En esta tiene que ver un poco desde su formación como licenciado en educación artística. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez le enseñaron la historia del carnaval de Barranquilla o algo relacionado con el carnaval? Si fue así, ¿desde qué lenguaje del arte se lo enseñaron sus docentes? Lo único que vimos sobre de pronto el carnaval fueron algunos bailes que hicimos con la profesora Alice, que nos tocó hacer, si no estoy mal, creo que fue en segundo semestre, donde ella nos puso como trabajos a hacer pues como unas exposiciones y a presentar algunos bailes. Eh, y lo trabajamos desde ahí sobre, ajá, cuál es este baile, de dónde proviene, cuáles son sus pases básicos, y así fue que lo fuimos trabajando, un grupo hacía su exposición y nos poníamos después a todos a enseñarnos cómo eran los movimientos básicos y trabajábamos esa parte así. Pero como tal en la universidad, que nos hayan enseñado la parte epistemológica del carnaval como tal, no, nunca lo vimos. eh, Nunca vimos unos aspectos de esos tan característicos o mirar de pronto eh, en sí la esencia del carnaval, pues no es una universidad, no lo vimos, simplemente lo vimos fue con la profe cuando hicimos esas exposiciones de bailes y al final nos tocó hacer las muestras de baile. Me acuerdo que a nosotros, pues a mi grupo nos tocó garabato, me acuerdo que yo me vestí de la muerte, hicimos pues la muestra del baile y listo. Eso fue eh, lo que se trabajó. Pero más que todo era como para identificar cuáles eran los pases, cuáles eran los movimientos, cuál era el vestuario que se usaba, pero trabajar a fondo esa historia del carnaval o de sus danzas, o de pronto identificar porque esta es una danza de esto es una danza o esto es una comparsa, de dónde el origen, qué representa. Así es, Isnardo. Bueno, Isnardo, muchas gracias por No, acompañarnos espérate, en espérate. esta pequeña entrevista en la que realmente... Ah, ok. No, bueno, Isnardo, entonces, de tu afirmación, pues solamente dices que te ha enseñado un poco del Carnaval de Barranquilla desde el lenguaje de la danza. ¿Y qué opinión merece, por ejemplo, el lenguaje de la música, el teatro y el arte plástico respecto a este fenómeno del carnaval? No, está completamente de pronto aislado, lo mantiene un poco aislado. La música no tanto porque la música va muy relacionada pues con la danza. La danza pues tiene que haber alguna música pues para representarlo. De pronto con Cassiani vimos una que otra cosa sobre la música, pero no fue algo así como fácil, sino más que todo también conocer cómo se tocaba con los instrumentos y listo. Eh, eh, en el teatro pues no se vio nada de eso, en las artes plásticas ni por ahí se tocó, por ahí no se habla al respecto. Eh, Como te digo, o sea, conocemos más sobre, de pronto nos enseñan un poco más o nos dan a conocer más un poco sobre movimientos artísticos, sobre si esto es abstracto, si esto es cubismo, si esto es arte art nouveau, si esto es arte pop, no sé qué, más como el movimiento, pero nunca llegamos o nunca empezamos por lo local, por lo propio y pues ahí expandirnos.
Entonces, es una deuda, es algo, o sea, es algo que debería estar y que se debería dar a conocer. Pero es que el problema es ese, que también el carnaval se da a conocer como las danzas, más que todo como las danzas. El carnaval de Barranquilla, uno inmediatamente se imagina la danza del garabato, la cumbia, la danza del Congo, que las negritas puloy, y sabemos que es así, pero no sabemos más nada. No sabemos ni por qué le dicen negritas puloy. Algo tiene que haber pasado y por qué se visten así, por qué el color rojo con las bolitas y por qué no lo dicen y no se sabe y no se conoce. Entonces, simplemente nos muestran lo que son los bailes y eso, porque eso lo hacía la profe, o sea, eso lo hizo la profe en sus clases. Entonces, eh, falta, pues, como decía yo, de pronto, dar a conocer más lo que es el aspecto cultural, el aspecto verdaderamente eh, del origen de lo que son esa muestra de lo que es el carnaval y mirar a ver qué aportes hace desde la pintura, qué aportes hace desde la música, qué aportes hace desde la danza, qué aportes hace desde el mismo teatro, porque en el carnaval se ve teatro, en los bailes se ve teatro, se hacen representaciones y está un hecho aislado de ahí de lo que es el carnaval, o sea, está completamente aislado. Nosotros no decimos que en la danza del garabato se hace teatro y cuando la muerte habla y dice y tiene la lucha con la muerte, eso es teatro, simplemente que está acompañado de música. Entonces también lo tienen como aislado y es la deuda que se va a seguir teniendo si de pronto no se mira y se hace un cambio drástico en lo que es dar a conocer y sobre todo enseñar a la ciudad que hay que consumir cultura, o sea, que hay que consumir arte, que existe la necesidad de que se conozca. Así es, Isnardo. Realmente es bueno, como ha sido de pronto esta entrevista, de pronto darle como esa importancia a lo que es nuestro carnaval, que el carnaval haga parte y se involucre también en la parte educativa, el de conocer esa historia, conocer los estilos y entre tantas cosas es importante y hay esa carencia. Entonces, Isnardo, ya finalizamos en esta entrevista, ahora sí. Queremos darte muchas gracias por tu tiempo, por tu participación, por sacar un espacio a esta entrevista. Y bueno, muchas gracias, No, Isnardo. gracias Estamos a en contacto. ustedes, muchas gracias a ustedes, muy interesante. Eh, lo ponen a uno a pensar y eso es bueno cuando uno tiene este tipo de diálogos y comienza uno a pensar verdaderamente qué es lo que uno está logrando desde la academia, más que todo. Entonces, yo Así les agradezco es. más a ustedes que me hayan dado la oportunidad de... Así es. Gracias a ti. Bueno, entonces que estés muy bien y terminamos ya esta entrevista.